Así que hoy día quiero invitarles a que reflexionemos en este culto de Navidad. Gracias. Ahí sí. Porque vamos a conversar sobre lo que Mateo capítulo 2 nos enseña sobre, no propiamente tal la noche en que Jesús nació, sino que principalmente qué fue lo que sucedió en la visita de los magos del Oriente. Que ustedes sabrán, eso ocurrió posterior al hecho del nacimiento de Jesús. Pero hay aquí algunas reflexiones interesantes que queremos nosotros compartir con ustedes hoy día. Así que les voy a pedir que si trajeron su Biblia, si tienen ahí su aplicación en el teléfono, puedan acompañarme, puedan seguir conmigo la lectura de este pasaje bíblico, en Mateo capítulo 2. Y quiero que en la medida que lo vayamos leyendo, ustedes puedan tener en su mente, no sé si se ve muy bien, pero la siguiente estructura. El texto que vamos a leer tiene la siguiente estructura. Esto en la literatura hebrea se llamaba un quiasma. Tiene una estructura quiasmática. ¿A qué nos referimos con eso? Que hay varios argumentos que se repiten para enfatizar de alguna manera el argumento principal. Entonces, en esta historia que vamos a leer, primero se nos presentan a los magos que vienen del Oriente, que llegan donde Herodes, que es el segundo personaje que se presenta en la historia, y Herodes manda a llamar a los líderes del pueblo judío, a los religiosos. Después de que los religiosos responden la pregunta de Herodes, nuevamente el texto habla sobre cómo Herodes reacciona a lo que le dicen los religiosos, para que finalmente el texto termine hablándonos acerca de lo que sucede con los magos. Entonces, acompáñenme en la lectura del texto y vaya viendo cómo este texto está estructurado de esta forma, porque en base a esta estructura vamos a organizar el mensaje. Dice así el texto en Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Eso es lo que el evangelista Mateo nos cuenta acerca de lo que sucedió con la visita de estos magos
que provenían del oriente. No sé si usted en la lectura habrá notado cómo los personajes fueron apareciendo en el orden que nosotros pusimos acá en la pantalla. ¿Y por qué esto es importante? Porque cada uno de estos personajes reacciona a la noticia del nacimiento del Mesías, del nacimiento de Cristo. Nosotros vemos que los magos, que son los primeros y los últimos en ser presentados, vienen con la actitud de venir a adorar al niño que nació, adorar al rey de los judíos. Vemos también nosotros que Herodes, cuando se entera de la noticia del nacimiento de Jesús, él reacciona no con una actitud de adoración, sino que con una actitud de perturbación. Dice el texto que él se turbó. Y es por eso que él manda a llamar a los principales líderes religiosos del pueblo para que le instruyan acerca de lo que la Biblia dice sobre la venida del Mesías. Y los religiosos nosotros vemos que actúan con total indiferencia. 3 reacciones distintas a la misma noticia. 3 reacciones que hoy día quiero invitarle a que nosotros analicemos. 3 reacciones que yo le invito a que usted analice y revise en su corazón con cuál de estas 3 usted saldrá de este lugar más identificado. Porque en primer lugar vemos nosotros a los líderes religiosos que actúan con total indiferencia a la noticia de que nació el Mesías. Los sabios viajan desde el oriente con una pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? Esa pregunta llega a los oídos de Herodes, que de hecho él se decía a sí mismo ser el rey de los judíos. Y entonces, para que Herodes pudiera entender esta situación, reúne a los líderes religiosos de Israel. ¿Quiénes eran? Yo se los remarqué ahí para que usted los vea más gráficamente. En primer lugar estaban los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes eran conocidos también como los saduceos. Si usted lee el resto del Nuevo Testamento, aparecen en los evangelios este grupo religioso llamado de los saduceos. Este grupo estaba conformado por el sumo sacerdote y por todos aquellos que habían sido sumos sacerdotes anteriormente y que estaban con vida. Para decirlo de una manera bien práctica, ellos eran como la cúpula religiosa más alta, ¿no? Ellos eran aquellos que tenían más influencia, no solamente religiosa, sino que también política, delante del pueblo de Israel. Como este era un grupo bastante cargado hacia lo político, era un grupo que se llevaba muy bien con el Imperio Romano. Los saduceos, a propósito, habían logrado establecer buenas relaciones con el emperador para poder desarrollar sus prácticas de forma tranquila. Vemos nosotros que los principales sacerdotes y los saduceos, en particular, ellos no tenían un interés por la venida del Mesías. Era algo que a ellos en particular no les interesaba. Pero no solo ellos fueron llamados delante de Herodes a comparecer y dar respuestas. Dice el texto también que junto con los principales sacerdotes vinieron los escribas del pueblo. Este grupo estaba conformado por la facción más religiosa de los fariseos. Estas personas eran las más estudiosas de la Biblia, que era en aquel momento el Antiguo Testamento. Ellos conocían cada detalle de la ley de Moisés, la estudiaban minuciosamente. De hecho, ellos interpretaban la ley para las personas comunes y corrientes. Ellos eran quienes enseñaban en las sinagogas acerca de la ley y acerca del Señor. Pero no solo desempeñaban una labor docente como religiosos, ellos también desempeñaban una importante labor civil. Eran ellos los que actuaban como jueces en los tribunales judíos para dirimir entre las causas del pueblo.
Y a diferencia de los saduceos, que es el grupo religioso anterior, ellos sí guardaban la expectativa de que viniera el Mesías en algún momento. ¿Por qué quise yo tomarme un tiempo para explicarle quiénes eran estos hombres a los que Herodes llama? Principalmente para explicarles lo siguiente. Los magos no sabían en dónde estaba el recién nacido Hijo de Dios. No sabían dónde estaba Jesús. Y si usted quiere saber dónde está un rey, ¿a dónde va? Al palacio. Ellos llegan al palacio del rey Herodes buscando al rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos? Creemos que lo más natural es que él esté aquí en el palacio. Y es ahí donde Herodes entonces, que lo vamos a ver a continuación, se turba delante de esta noticia y manda llamar a los religiosos. ¿Para qué? Para que ellos le dijeran dónde había de nacer el Hijo de Dios. Y de hecho eso es lo que ellos le dicen a Herodes. El texto nos muestra que la respuesta de los religiosos está basada en dos profecías del Antiguo Testamento. La primera está ubicada en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que es una profecía de 7 siglos antes del nacimiento de Cristo, y un texto también que está asociado al rey David, pero el rey David anunciando una sombra del Mesías, ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Lo que hacen estos religiosos es que escudriñan las Escrituras y les dicen, efectivamente, estimado rey Herodes, está prometida la venida del rey de los judíos, y según las profecías, él debía nacer en Belén. Entonces, no solo el rey Herodes fue informado de dónde iba a nacer el rey de los judíos, los reyes magos también. Entonces, ellos van a el palacio a buscar respuestas. Y lo interesante de lo que vemos nosotros en estos religiosos es que eran personas que tenían conocimiento. Eran personas que sabían las profecías. Eran personas que habían escudriñado las Sagradas Escrituras. Pero la única reacción de ellos delante de la noticia de que el Mesías había nacido es informar sobre lo que la profecía decía acerca de su lugar, de dónde él iba a nacer. Lo que verdaderamente llama la atención de la reacción de estos hombres es precisamente su falta de reacción delante de la noticia de que el Mesías había nacido. Una noticia tan esperada, tan importante, que era la llegada del rey de los judíos, no genera ninguna reacción entre los religiosos de la época. Ellos conocían las Escrituras, pero no se alegraron con la llegada del Mesías, porque no necesariamente, hermanos, el conocimiento de las Sagradas Escrituras conlleva a una adoración sincera y verdadera a Cristo Jesús. No necesariamente aquel que tiene su mente llena de conocimiento de lo que la Biblia enseña es movido a una actitud de adoración delante del Rey Jesús. Y este era el problema. Que ellos habían abrazado el contexto político y social que habían logrado construir en el Imperio Romano. Estos dos grupos religiosos habían logrado posicionarse en lugares de alta comodidad, en donde gozaban de muchos privilegios y no estaban dispuestos a abandonar la comodidad que les había ofrecido el Imperio Romano por adorar al rey que nació. Ellos estaban en su corazón entenebrecidos por causa de lo que habían logrado y alcanzado en el mundo que les rodeaba. Y fíjense, queridos hermanos, que la reacción que tienen los líderes religiosos no es muy distinta a la que nosotros hoy día también podríamos llegar a tener. Porque el mismo riesgo que corrieron los religiosos de aquella época es un riesgo que puede correr usted o yo. Porque de hecho, la mayoría de los que estamos aquí un 24 de diciembre, en vez de estar en la casa preparando la cena,
porque tenemos algo de conocimiento bíblico, porque en nuestro corazón hay algún tipo de temor delante del Señor. Pero podemos perder la expectativa y la esperanza del regreso de Jesús de la misma forma en que los líderes religiosos de su época perdieron la esperanza y la expectativa de que el Mesías nacería. Esto es posible para nosotros si hacemos lo mismo que hicieron los líderes religiosos de aquella época, si abrazamos y nos acomodamos al contexto en el que vivimos, si anhelamos y deseamos más las cosas que nos ofrece el mundo que las promesas que provienen del Señor. Porque vemos, hermanos, que esta generación es una que está marcada cada vez más por personas que ponen su esperanza en ideologías del mundo, en movimientos políticos, en movimientos sociales. Son cada vez más las personas que depositan su esperanza de querer ver un mundo mejor en movimientos políticos o sociales, en ideologías humanas que carecen de sustento, que no son capaces de traer al corazón humano verdadera paz, que no son capaces de traer al corazón humano verdadera esperanza. Son muchos los que se conforman con sucedáneos, que carecen de verdadera profundidad, y por causa de eso miran con indiferencia al Rey que nació en un pesebre, que murió por ti y por mí en una cruz y que prometió volver por su iglesia. Es un riesgo para ti y para mí, por mucho conocimiento que tengamos, si nos acomodamos al mundo, si abrazamos las ideologías y movimientos del mundo, terminar teniendo una actitud de indiferencia a la esperanza que viene del Rey que nació y que hoy día celebramos. Podemos tener el conocimiento del significado de la Navidad, podemos saber las promesas del regreso de Jesús, pero si esto no genera en nosotros una verdadera expectativa y esperanza de que este Rey, que ya vino una vez, volverá por nosotros, entonces hemos perdido realmente el sentido de celebrar la natividad del Señor. Y solo hemos caído en rituales familiares o sociales, impuestos incluso muchas veces por el marketing, para participar de una fiesta que promete esperanza y paz, pero que solo trae al corazón inquietud. La Navidad, entonces, hermanos, es un tiempo propicio para dejar de lado la indiferencia. Si tal vez hoy día tú viniste a congregarte con indiferencia, hoy día el Señor te está dando la oportunidad de que te sacudas de una actitud que solamente generará en ti un corazón vacío, que intentarás llenar con ideologías, con movimientos, con ideas, con relaciones, que intentarás llenar con cosas, y nunca encontrarás realmente la paz, la quietud y la esperanza de vida que solo el Rey que nació sabe dar. La Navidad es un tiempo para sacudirnos de la indiferencia. Pero también, si avanzamos en lo que el texto nos enseña, vemos que por otro lado estaba el rey Herodes, que él actúa con perturbación. El texto bíblico dice que cuando el rey Herodes escucha que había nacido el rey de los judíos, se turba. Y no solo él, sino que también toda la ciudad de Jerusalén. Este contexto de perturbación lo podemos también hallar en el libro de Daniel. Si usted lee en su casa después el libro de Daniel capítulo 2, ahí nosotros encontramos la historia de otro gran rey, Nabucodonosor. En ese capítulo este rey tiene un sueño, y en ese sueño él vio que todos los reinos humanos serían destruidos por otro reino. Y él despierta también de ese sueño perturbado. De hecho, el mismo verbo que se ocupa en Daniel capítulo 2 es el que ocupa Mateo acá en el capítulo 2 de su evangelio.
Y si usted también lee todo el libro de Mateo, se dará cuenta que progresivamente Mateo hace algo de forma muy intencional. Él empieza a mencionar a Herodes ya no como el rey. Porque lo que Mateo está proponiendo en su evangelio es precisamente la sustitución de un rey. El rey Herodes ya no es el rey de los judíos. El rey de los judíos es Cristo Jesús, aquel que nació en un pesebre. ¿Cuál es el problema con Herodes? Él se turba porque Herodes era un personaje que amaba el poder. Herodes gobernó por 40 años. Herodes era un personaje rico, inteligente, él era un gran administrador, una persona exitosa, tenía una buena relación con el César. Herodes, incluso, para mostrar su grandeza, construyó varios palacios, construyó varias fortalezas para dar la impresión de que él estaba en todos lados al mismo tiempo. Y la gente tuviera temor de él. Herodes, con toda su grandeza, era a su vez también un sociópata. Él mató amigos, mató hijos y a su propia esposa por sospechar de que ellos querían quitarle su lugar en el trono. Herodes era un personaje que amaba el poder y por eso cuando él se entera que otro rey había nacido, su corazón se llena de perturbación. Y él lo único que piensa es en buscar a este recién nacido rey para hacer algo que ya había hecho antes muchas veces: eliminar a la competencia. Él actúa astutamente porque busca impedir que este rey nacido viva. Llama secretamente a los magos del Oriente para obtener información que le ayude a dar con su paradero. Y eso es lo que dice, de hecho, el texto en el versículo 7. Él llama en secreto a los magos. Los religiosos no se enteraron. Jerusalén no se enteró de esta situación. Los llama en secreto y él diligentemente indaga acerca de lo que habían visto, la estrella que les había guiado, y los envía hasta Belén para que se encuentren con este niño y le dice muy astutamente: y cuando ustedes lo encuentren, háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. O sea, mentir era el recurso básico en Herodes para mantener el amor que él tenía por el poder. De hecho, la historia bíblica nos dice que Herodes, al no saber de los magos, él ordena una matanza a todos los varones judíos de hasta los 2 años que vivían en aquella región. Porque él a toda costa quería eliminar a este rey que había nacido. Hermanos, Navidad es la llegada del verdadero rey. Navidad hoy simboliza también la expectativa del regreso de este rey y de su reino. El problema para nosotros hoy, así como también lo fue para Herodes, es que deseamos el poder. Porque uno mira a Herodes y dice así: claro, Herodes, sinvergüenza, un sociópata. Pero nosotros no estamos muy lejos de tener actitudes similares a las de Herodes por el amor que tenemos al poder. Queremos poder porque como raza humana rebelde queremos ser autónomos de nuestro Creador. Queremos vivir como a nosotros bien nos viene en gana. Y el poder es la fuente de la autonomía. El poder alimenta la autonomía. Pero hoy ya no buscamos esa autonomía y ese poder con la espada en la mano como lo hacía Herodes. Hoy día ese poder y esa autonomía la tenemos en una tarjeta de crédito. Piense en cómo la Navidad y en cómo la vive el mundo tiene de estas 3 reacciones. Hay gente que actúa con indiferencia a la Navidad y hay gente que actúa con perturbación y que de hecho usa su poder de consumo en el contexto de la Navidad para poder mostrar aquello que él desea hacer. Si usted
Piensa un poco en la lógica, en la dinámica que hay detrás del consumo. El consumo te da poder y te da la autonomía para que tú seas quien quieras ser. Compramos cosas para mostrar aquello que yo deseo ser y no para mostrar quién realmente soy. El rey que nació y que recordamos hoy en Navidad no nació solo para adornar nuestros pesebres. El rey que hoy nació no nació solo para hacer el contenido de las cantatas navideñas que abundan en una ciudad tan musical como lo es Concepción. No nació solo para adornar la Navidad. Él vino para gobernar sobre todas las cosas. Él vino para gobernar primeramente sobre nuestras vidas. La Navidad es reconocer que Jesús tiene gobierno y control sobre mi vida, que no me pertenezco y que el deseo de poder y de autonomía es precisamente aquello que llevó a la raza humana lejos de Dios. Fue precisamente ese deseo de autonomía el que fue la razón que Jesús naciera, porque Él vino a reconciliar al mundo caído, muriendo en la cruz por los escogidos de Dios. Así como Herodes, nosotros mismos, en esta búsqueda de poder y de autonomía, podemos sabotear el verdadero significado de la Navidad. Podemos adorar a Jesús de la boca para afuera, como tal vez Herodes. Dígame dónde está el niño para yo ir y adorarle. Podemos caer en la misma actitud de Herodes, de estar adorando a este niño que nació de la boca para afuera, porque nuestro corazón no tiene ni la mínima intención de rendirse y postrarse delante de Él. No somos mejores que Herodes. No somos mejores que Herodes, sino nos rendimos y postramos delante del Rey que nació. Y por último, los magos del Oriente. Ellos vienen con la actitud de adorar a Cristo. Y dice el texto que cuando Jesús nació, hubo magos que vieron una estrella y que vinieron hasta Jerusalén para preguntar por Él. Note que los magos del Oriente no le preguntaron a Herodes dónde está el niño que se va a transformar en rey. Ellos le preguntan dónde está el niño que nació siendo rey, que ya tiene su corona bien puesta. Porque, hermanos, Jesús nació siendo el rey de todas las cosas. No se sabe mucho acerca del origen de estos magos. Sí estamos seguros que no eran tres y no se llamaban Melchor, Baltasar ni Gaspar. De eso estamos seguros, hermanos. ¿Ya? Se especula que pudieron venir desde Arabia o tal vez desde la antigua Persia. Es muy probable que ellos viajaran desde Babilonia. ¿Por qué razón? Porque en Babilonia ellos tal vez tuvieron acceso a los escritos del profeta Daniel, que de hecho anunciaban el surgimiento de un rey y un reino que aplastaría a los demás. Y de hecho esto es algo muy común que nos muestra el libro de Daniel. Dice que el rey, Nabucodonosor, llamó a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños y vinieron y se presentaron delante del rey. Los magos del Oriente no eran los magos que conocemos hoy día que hacen salir flores de la manga, que lo engañan con trucos de ilusión, ¿no? Estamos muy seguros de que en realidad ellos eran personas muy estudiosas, ellos eran sabios, que poseían tal vez un alto conocimiento astronómico y matemático. Eran hombres altamente educados y la reacción que tienen ellos delante de la venida y del nacimiento de Jesús es muy diferente a la que vimos en los líderes religiosos y en Herodes. El texto dice que al ver la estrella ellos se regocijaron con muy grande gozo. Es difícil. Yo creo que la Reina Valera lo hace muy bien, pero en realidad el texto original debería decir algo más o menos como esto, que ellos se alegraron con una alegría muy alegre. Eso es lo que dice el texto original. Entonces, se alegraron con una alegría muy alegre. O sea, venían llenos, henchidos de alegría a adorar al rey.
¿Por qué era importante que una estrella los guiara hasta ese lugar? Porque así se dio cumplimiento a la profecía de Números, capítulo 24, versículo 17, que dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro. El cetro es una señal de autoridad, de poder. El cetro es el que poseía el rey. El cetro de Israel, y herirá a las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. El texto apunta al Mesías que vendría para reinar. El rey esperado llegó, y eso es un motivo de gozo, de alegría al corazón de estos sabios, de estos magos que venían viajando desde tan lejos. Hermanos, la alegría que vivimos en Navidad es resultado de que nació el Rey. La alegría que nosotros disfrutamos en Navidad es producto de la noticia de Jesús que nació y que nos acercó el reino de los cielos. Esa actitud se opone a la indiferencia de los líderes religiosos y a la perturbación de Herodes. Esta debe ser nuestra reacción en Navidad. Una alegría exultante, no solo por el motivo del nacimiento de nuestro Salvador, no solo porque miramos hacia el pasado y sabemos y creemos que Jesús nació, es porque también usted y yo hoy día podemos mirar hacia el futuro y tener la plena certeza de que Jesucristo regresará. ¿Y sabe por qué estoy tan seguro de que Jesucristo regresará? Porque Él ya dijo que iba a venir una vez y vino. No tengo dudas acerca de que Jesucristo cumplirá nuevamente con su palabra y regresará. Alegría es un tiempo de adoración. Los sabios del Oriente traen sus tesoros para adorar al Rey: oro, incienso y mirra. Estos eran regalos comunes para la realeza en aquella época. El oro, de hecho, simboliza la realeza de Jesús. El incienso hacía notar la naturaleza divina de Cristo, porque el incienso era usado por los sacerdotes en el templo para adorar a Dios. La mirra era usada como un ungüento sobre los cadáveres, y este regalo de hecho anunciaba cuál era la misión de Jesús: venir a morir por nuestros pecados. Los sabios se arrodillan delante del humilde rey. Esto significa que en oposición a la búsqueda de poder y autonomía, vemos a hombres estudiosos, probablemente adinerados, postrados, de rodillas, con su rostro en tierra, adorando a Jesús que nació en un pesebre. De hecho, eso es lo que nos anuncia la Biblia en el Salmo 72. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Ese es el Rey en el que usted y yo creemos. Ese es el Rey que adoramos. Jesús es un Rey que le da libertad a los oprimidos. Jesús es un Rey que se compadece de los débiles. Jesús es un Rey que viene a morir y a rescatar a aquellos a los cuales el Padre escogió para la eternidad. Un Rey así, delante de un Rey con la naturaleza de Cristo, vale la pena postrarse. El único Rey digno de adoración y de reverencia es nuestro Rey Jesús. Pero esto también tiene que terminar con obediencia. Los sabios son advertidos de las intenciones de Herodes a través de un sueño,
y deciden no obedecer a la instrucción de Herodes. Ellos deciden obedecer a lo que Dios les había manifestado a través de esta revelación. No vayan donde Herodes, vuelvan a su lugar. Ellos retornan a su tierra por otro camino, obedeciendo la orden divina. Ellos emprendieron un largo viaje. ¿Cuál era la esperanza que ellos cargaban en su corazón? ¿Qué era lo que venían pensando con cada día en que avanzaba su travesía hacia Jerusalén? Creían que llegaría el día en que el gobierno de aquel niño los alcanzaría. El reino de aquel niño alcanzaría hasta el lugar de donde ellos venían. Y hoy tenemos las mismas expectativas que aquellos hombres, de que un día el gobierno de nuestro Salvador Jesucristo será establecido sobre toda la creación. Y no habrá rey que no se postre delante de nuestro Salvador. No habrá autoridad que resista de pie delante de Cristo Jesús, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso, en esta Navidad, los invito a que nos alegremos, a que adoremos a nuestro Salvador y obedezcamos a sus palabras. Porque cuando vemos lo que Cristo hizo por nosotros allá atrás, en el pasado, eso alimenta hoy día nuestra esperanza de aquello que Cristo hará por ti y por mí en el futuro. Que el Señor te bendiga y que con estas palabras tú hoy día tengas una feliz Navidad. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos por venir a escuchar tu voz. Estamos agradecidos por lo que tú preparaste para nosotros hoy día y queremos que este tiempo que vamos a pasar en familia, que este tiempo en donde estaremos tal vez sentados a una mesa, pongamos nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Señor, te pido que ninguno de mis hermanos vuelva hasta su casa con la actitud de los fariseos y de los saduceos. Que ninguno de ellos vuelva indiferente a su hogar. Que si tal vez hoy día, Señor, tú los has confrontado y hemos reconocido que tal vez nuestra actitud delante del Rey Jesús es la de Herodes, adorando al Señor de la boca para afuera, pero no queriendo rendir nuestro corazón delante de Él, Señor, te pedimos que tú nos transformes y que pongas en nosotros la actitud de los magos, una actitud de adoración, de alegría exultante y de obediencia. Guíanos, Señor, para ser mejores hijos tuyos, para adorarte como buenos discípulos en este tiempo en el que recordamos y celebramos el nacimiento de nuestro Rey. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Bendícenos y cuida de cada uno de nosotros y de nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén.